A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a los expositores que nos acompañarán el día de hoy. Primero tenemos a Daniel Seguel, quien es psicólogo clínico de la Universidad Central, tiene un máster en sexología, educación y asesoramiento en la Universidad de y es diplomado en estrategias didácticas en educación superior de la UNIAC. También está certificado en educación sexual de la Universidad de Chile y es coordinador del programa de salud mental en el CEFAM de San Vicente de Tahuatahua, además de ser docente universitario de la UNIAC y educador y consultor independiente en Educa y Familia, además de ser sexólogo y psicólogo en el Centro de Salud Digital. Y también tenemos a Paulina Hip, quien es licenciada en Educación y Pedagogía en Biología de la UMCE, máster en Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona y máster en Sexología de la Universidad de Almería de España. Además, también está diplomada en Educación Sexual y Afectividad de la Fundación Centro de Educación Sexual Integral y es asesora técnica pedagógica de la Corporación Municipal de Puente Alto. También es profesora minor en Educación Sexual de la UMCE, además de ser docente invitada en charlas y diplomados en la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad en EdSex y en la Universidad de Barcelona. Le doy el paso a los expositores para que inicien la presentación y les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias, Javiera. Quiero agradecer a todas las personas que están inscritas y conectadas en este momento de todas partes de Chile y también de Latinoamérica y algunas personas de otros países, así que le damos la bienvenida a este webinar seminario donde la idea es poder generar un espacio de conversación de este tema que es tan importante tanto para la salud mental como para nuestra salud integral, eh, que tiene que ver con esta vivencia, ¿no? De esta condición humana llamada sexualidad. Algunos llamarán dimensión humana, también es un término interesante, ¿no? O de este verdadero universo de experiencia. Y para hacerlo, yo estoy feliz de contar con Paulina, que luego va a estar con ustedes en unos minutos más, hablando desde lo que a mí creo que es lo más importante, que es el quehacer docente. Ella es profesora y eso es un valor en este tipo de formaciones. Y yo por mi lado, claro, los psicólogos que muchas veces estamos llamados a hablar de estos temas y muchas veces no sabemos, tenemos que formarnos y la sexología a mí me ha regalado una base para proponer algunas ideas. Nuestras son propuestas, no son imposiciones y quizás es el valor más grande de este seminario es que quizás van a haber ideas nuevas, ¿ya? Alejada un poquito de los marcos de lo que hay que hacer y vamos a irnos por el lado de lo que queremos hacer o lo que imaginamos que podría ser una buena propuesta para educar en sexualidad. Y vamos a tratar de responder cuatro preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Ah? Que son las preguntas que sería un buen periodista, ¿no? Así que vamos a trabajar entonces desde esta línea de investigación, de curiosidad, y vamos a ver si estas ideas que nosotros compartimos le hacen sentido a ustedes, ¿no? Paulina me va a ayudar ahí con el pasar la diapo y por favor vamos con la primera. Eh, bueno, la primera pregunta yo la quiero hacer abierta y la pueden responder en el chat sin ningún problema. Si es que ven alguna relación entre estos dos grandes conceptos, ¿no? Sexualidad y salud mental. ¿Tienen algo que ver? ¿Se le ocurre algún vínculo, alguna relación más allá de lo que yo he dicho? Yo dije que es importante, pero no dije por qué. Así que voy a empezar a leer ahí en el chat si es que a alguien se le ocurre. ¿Para qué podría ser importante, por ejemplo, si queremos hablar de salud mental, ocupar o hacernos cargo de esta terminología, sexualidad, que es una terminología nueva dentro de la historia de la humanidad? A todo esto, no es una terminología que se ocupara en años, hace muchos años atrás. Es bastante novedosa y eso lo van a descubrir también en el curso, pero por ahora de lo que ustedes saben, ¿habrá alguna relación? Vamos leyendo. Dice por aquí la Tere que hay mucha vinculación, sobre todo en adolescentes en búsqueda de su identidad. Claro. Yo también siempre planteo si es que hay algún momento en que encontramos esa identidad, ¿ah? O más bien son bocetos biográficos. Eso también es un concepto que vamos a reparar en el curso que tiene que ver con la sexología. Cómo se identifica mucho, porque tiene que ver con el desear y al revés, por ejemplo, con los deseos. Hay un vínculo entre estos dos elementos, dice el Diego, dado que la sexualidad considera no solo aspectos biológicos, sino también considera aspectos emocionales, afectivos y sociales. Bien, Diego, ahí está ampliando la mirada. ¿Ah? Hola, sí, para la formación de la identidad, para diferenciar género, sexo, identidad de género. Ahí están las distinciones que quizás Denise trabaja en algún colegio por ahí, que ya las ha leído en las normativas escolares, ¿no? Hay esta distinción tan importante. Si trabaja en salud, como yo ahora estoy haciendo en salud pública, también tenemos un llamado a eso, ¿no? La Camila nos dice
porque de ello depende las relaciones que establezcamos en la vida. Y es genial, porque Camila está dando ahí un vuelco relacional a este concepto de sexualidad. Sexualidad y salud mental, me dice Daisy. Suena como informarse y conocer sobre la propia sexualidad para ejercerla de manera sana y consciente. Aparece el término conciencia. Christopher, la sexualidad afectiva genera buenas prácticas y buen vivir socioemocional. Mira, agregamos ahí la dimensión socioemocional que es tan importante. Yo también hago diplomado de educación emocional, hago una clase ahí. Qué bueno que aparezca, Christopher, te felicito. Nelly, Neleli, perdón, porque es un tema central en la vida humana. Perfecto, conciso ahí la Nelly. Y ahí me encanta lo que está apareciendo. A ver, Felipe, sexualidad plena es igual personas felices. Mira, se la está jugando Felipe Abarca con ya con una frase ahí muy, muy importante. Sexualidad plena es igual personas felices. Lo está relacionando con la felicidad, que es un concepto tan esquivo para la ciencia. ¿Mm? Emanuel nos dice la sexualidad es parte fundamental de la vida del ser humano, no se reduce a relaciones sexuales o reproducción. Y sabes qué, Paulina, con esto, con lo que está pasando en el chat, podríamos terminar el seminario, ¿ah? Porque tienen pero respuestas muy interesantes y me encanta que esté pasando esto. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Podría parecer de perogrullo, pero todavía nos cuesta a veces en otros espacios hacer esto que ustedes están haciendo hoy día, que es darle una vuelta al concepto de sexualidad y llevarlo a lo que realmente parece que quiere invitar a mirar y salirse un poquito del reino genitalis, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal, pero que estoy diciendo que no es exactamente sexualidad, son dos conceptos diferentes. La sexología no es aprender o enseñar a qué se hace con los genitales, que eso, las prácticas, cada uno ve, cada uno va a entenderlas y las va a vivir como mejor le parezcan y como le apetezcan. Pero la sexualidad como tal es la vivencia de una dimensión particular que podríamos decir tiene la base en esa palabra llamada sexo. Que mi gran misión de hoy día es que se vayan con la idea de que sexo es mucho, muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que es aquello que se hace con los genitales. No estoy diciendo que aquello que se hace con los genitales esté prohibido, que no hay que hablar, que es feo. Eso sería meter moral. Y lo que estoy diciendo es que son dos conceptos y no uno. Así como placer es otro concepto, así como pareja es otro concepto, así como reproducción es otro concepto. Y estos conceptos son la base de lo que va a ser la mirada sexológica que nos invita a una posibilidad. Tal vez la sexualidad se puede mirar desde esta perspectiva que tiene más que ver con los sujetos que viven la sexualidad más que con lo que se hace con una parte o con otra del cuerpo. Paulina, si avanzamos, yo felicito a la gente que ha ido, yo tomaría todo eso que están diciendo y haría un compendio ahí para mandarles un archivo a todos con lo que han dicho. Yo les quiero dar algunos datos para poder convencerles si es que no lo hemos logrado en el chat. Sexualidad y salud mental tienen mucho que decir, pero además hay análisis. A mí me gusta mucho el metaanálisis que hizo Belten y el colaborador en el 2018, donde demuestra que hay la satisfacción sexual. Este concepto de satisfacción sexual tiene que ver con no con un estado de hacer las cosas bien o alcanzar orgasmos. No, la satisfacción sexual es como yo subjetivamente identifico que estoy pleno en mi desarrollo, en mi vida vincular, sexual, afectiva, como usted quiera llamarlo. Para mí el concepto sexual es mucho más que relaciones eróticas, por si acaso, pero si usted quiere entenderlo de otra manera, entiéndalo así, como la vivencia de la sexualidad. Cuando hay una vivencia que se identifica como positiva, el sujeto tiende a tener mayores niveles de bienestar subjetivo, o sea, se siente mejor con la vida. Podríamos acercarlo al concepto de felicidad que alguien por ahí arrancó. Podría ser. Y además tiene menor sintomatología depresiva y ansiosa. O sea, algo pasa cuando nuestra dimensión sexual está bien, digamos, contenida, bien referida, bien vivida, ¿no? Insisto, este concepto de bien es muy subjetivo. Parece que nos ayuda incluso como un factor protector frente a ciertas patologías de la salud mental. Pero también la OMS hace su aporte y dice que una vida sexualmente saludable, una vida sexual saludable es un componente esencial, como dijo alguien de por aquí, del bienestar emocional y psicológico. Y es porque sí, porque en el vincularse con un otro, desde las caricias, desde el afecto, desde el amor, desde los cuerpos, ¿no? Desde la intimidad, va a tener una implicación importante en cómo yo me siento conmigo mismo y en cómo yo me explico mi propia existencia. Porque claramente cuando alguien desea y el otro es deseado, hay algo que se produce ahí, ¿no? Aparece nuestro valor y también nuestra capacidad de valorar a otros. Entonces ya empiezan a aparecer luces de que nos van alumbrando que esto y salud mental no solamente se relacionan, sino que están inherentemente juntos.
O sea, y lo digo si alguien trabaja en salud nos cuesta mucho preguntar por la vida sexual de las personas o por la vivencia de la dimensión sexual de las personas porque creemos que entrar en intimidad, en cosas que no corresponden. Y en realidad, cualquier persona que trabaje en salud mental, por ejemplo, debería tener una pequeña aproximación, por lo menos, a esta dimensión humana. Además, hay un estudio muy interesante del 2003 que demostró que la inhibición sexual, cuando alguien inhibe, ¿no? Pero no por fuerzas externas, sino por sus propias actitudes, que es muy importante trabajar las actitudes para hablar de este tema. Por ejemplo, la culpa, ¿no? O una autoexclusión porque no me siento cómodo culturalmente con algo, con lo otro. Suele pasar que muestran mayor índice de ansiedad social, también tienen factor de riesgo en depresión y hay una insatisfacción corporal que muchas veces termina por hacer que las personas odien parte de su cuerpo o no consideren que sean atractivos corporalmente. Y además, en contexto educativo religioso muy restrictivo, que ha sido una de las facetas que quizá a nuestra cultura judeocristiana nos ha tocado vivir, no en todos los casos, pero sí en algunos, las personas jóvenes pueden desarrollar lo que se llama el distrés sexual, o sea, una especie de estrés que no le permite avanzar, que no es un estrés motivador y que se asocia a un malestar emocional porque consideran que su forma de vivir o de sentir o de desear está incorrecta. O sea, aquí tenemos antecedentes para todos lados si a alguien le quedan dudas de que trabajar esta diada es más que importante, es fundamental. Paulina, la próxima vamos a hablar un poquito más ahora de los conceptos. Ahí está. En Chile, le explico a la gente también que está afuera de Chile, en Chile no tenemos ley de educación sexual. ¿Ah? Lo quiero dejar súper claro, no es como Argentina que sí tienen hace años. Nosotros no tenemos, pero tenemos buenas, o no sé cómo las quieren ver ustedes, interesantes cifras. Por ejemplo, cuando se habla en Chile de que, bueno, si no hay una educación sexual desde la escuela, ¿no? Lo hacen los papás. La verdad es que el 60% de los jóvenes declara, según el Instituto Nacional de la Juventud de Chile, que los padres o cuidadores no hablan o hablan muy poco sobre estos temas de sexualidad y cuando lo hablan desde lugares comunes, ¿ya? Esto refuerza la idea de otros investigadores que después de lo que la INJUV dijo, siguen encontrando, por ejemplo, que las familias chilenas insisten en una educación o una información más bien moralista o ligado solo a los aspectos biológicos. No voy a decir que no son importantes, pero sí son insuficientes para todo lo que es esta dimensión humana. Por lo tanto, nosotros si contáramos con padres, madres total y absolutamente expertos en sexualidad, yo creo que no habría discusión. Las familias podrían perfectamente hacerse cargo de esta educación. El problema es que no contamos con eso porque son padres y madres que tampoco tuvieron una educación sexual formal y en muchos casos vienen de contextos también vulnerables y de vulneración de derechos de ellos mismos. Los índices de maltrato y abuso en Chile son alarmantes y me imagino que en Latinoamérica compartimos un poco esa cruda realidad. Además hay una brecha generacional y esto nos pone un nuevo impedimento para que no sé, de repente algunos adultos sin pedagogía o sin un entrenamiento un poquito más formal en este ámbito puedan tener una conversación tan fluida con las nuevas generaciones. El 85% de los jóvenes considera que, por ejemplo, la educación sexual debería abordar la diversidad en general, ¿ah? Como tema, hablar de eso, ¿no? Yo no estoy diciendo si hay que hablar de todas las siglas, no, ni siquiera, solo estamos hablando del concepto de diversidad, entender que hay distintas maneras de desear, sentir, algunos querrán antes, otros después, otros esperarán mucho, lo que fuera, ¿no? La diversidad de posibilidades. Pero cuando se habla de ese concepto que quizás los jóvenes pueden interpretar como lo que yo estoy diciendo ahora, el 43% de los adultos mayores de 50 años, que podrían ser sus padres, eh, están de acuerdo y lo demás no. O sea, casi la mitad no está de acuerdo con esto. ¿Ah? Porque ¿cómo van a hablar de eso? Vamos a confundir. Y ahí aparece entonces esta brecha que no podemos encontrar un camino de conversación. Además, se sugiere que hay una percepción positiva sobre la educación sexual más en las generaciones nuevas que las anteriores. No por eso, no vamos a decir que las anteriores la detestan, porque no es así, pero sí hay una disposición diferente en las nuevas. Ahora, esas generaciones nuevas tienen información más interesante, más relevante, no necesariamente. Y ahí tenemos otro tema que tenemos que abordar dentro de estos planteamientos. Además, en un 55% de los encuestados, según la Corporación Humana, reconocen que la educación sexual recibida, 55%, ¿ah? Por ellos, que ahora son adultos, fue mala en un 22%, o sea, perdón, muy mala, 22%, mala en un 23% y que no recibió nada en 9,7%. O sea, tenemos más de la mitad de la gente que dice que la educación sexual no fue realmente valiosa para ellos en su formación de vida. Ahora, ¿la mayoría estará de acuerdo o no
con una educación sexual como una ley. Bueno, de este estudio sí está el 94% de acuerdo, pero la verdad es que hay otros estudios donde parece que no. ¿Ah? Mucha gente prefiere pensar de que es mejor que esto sea solo terreno de los padres, y digo solo, porque creo que nadie hoy día, seriamente hablando, diría que los padres no tienen nada que decir. A mí me parece que sería saltarnos al otro contexto de decir que los padres no tienen nada que aportar. Y eso, por lo menos desde mi mirada, sería otro error. Paulina, Daniel, creo que se cayó. Vamos a parar la grabación un poquito. vamos. Entonces, como le decía, sin ningún corte entre medio, nuestra realidad en las cifras deja harto que pensar y cuáles son los desafíos que se nos proponen. Por ejemplo, en este dato de la Ipsos, en un estudio que se llama Monitor de Educación 2024, Chile apareció dentro de los países que había que evaluar respecto a los sistemas educativos y el tema de la educación sexual fue parte de la evaluación. Y la verdad es que ahí aparece lo que yo les decía, que la mayoría de la gente en este estudio, en esta encuesta más que nada, reseñaron que los padres en la casa eran fundamentales y piensan que el 23% de los encuestados de esa encuesta, valga la redundancia, piensa que esto debería ser por los padres o los profesores de la casa, mientras el 71 cree que enseñar sobre sexualidad es absolutamente responsabilidad de los padres. O sea, tenemos solo un 23% que estaría dispuesto a transar, lo que nosotros estamos planificando hoy día, por ejemplo. Pero el 71 no. ¿Ya? Y eso habla de que también hay ciertas olas de resistencia y olas de flexibilidad que van a ser, eh, digamos, habituales en todos los procesos de educación sexual. Y esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, no es solo en Chile. Como dato adicional, les puedo decir que Chile es uno de los países que comenzó con la educación sexual a nivel internacional en Latinoamérica. Sí, porque desde del siglo XIX, a final del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, Chile ya comenzó, a través de ciertos movimientos sociales, a pedir que se hiciera una educación inicialmente centrada en la prevención de infecciones, ¿no? Antiguamente llamadas enfermedades. Pero Chile en el año 67-68 ya tenía un primer programa de educación sexual en la escuela. Esto fue en el gobierno de Frei Montalva, para los chilenos se los digo. Fue el primer país en dar ese paso de manera formal en Latinoamérica. Pero evidentemente no pasó mucho más después de lo que eh, ocurrió históricamente. Y hemos ido bastante ahí como entre que sí, que no, que nunca te decides, como dice la canción. En el 2020 se presentó una nueva propuesta para hacer una ley de educación sexual y se rechazó en el Congreso. Y yo siempre invito a que ustedes, más allá de la posición política o la actitud que tengan respecto a este tema, revisen la discusión de esa ley y revisen los argumentos de esa ley. Y yo digo, si estuviéramos en una fiesta y nos tomáramos un cortito de algo cada vez que dicen moral o dicen algo así, quizás quedaríamos un poquito tambaleando, porque la verdad es que la discusión se centró más bien en lo moral y no tanto en lo técnico. Paulina. Ahora, ¿la educación sexual es un factor protector? Sí, lo digo aquí, lo digo ahora y lo digo quebrando una lanza, lo es. Por lo tanto, de riesgo, no. Si alguien no piensa eso, lo invito a revisar literatura o a tomar el curso que vamos a hacer, porque la verdad es que ya no tiene sentido seguir debatiendo si es bueno o no. Ahora es el cómo lo vamos a hacer y con qué objetivo lo vamos a hacer, ¿sí? No hay manera de no educar en sexualidad. O lo educas con el silencio o lo educas con las palabras. Y esas son las palabras que nosotros hoy día estamos invitando a concientizar, hacerlas visibles y darle un objetivo pedagógico. Porque queremos que esto hay que hacerlo bien, no a lo que nos da como la intuición, ¿no? Y aparecen unas revisiones de hasta 30 años de investigaciones. O sea, si alguien viene a decir, es que yo pienso, bueno, hay 30 años de investigaciones que concluyeron ya hace tiempo que la educación sexual bien hecha con objetivos pedagógicos no daña, sino que reduce significativamente la aparición, por ejemplo, de violencia, mejora la autoestima, o sea, salud mental, y promueve relaciones más sanas y equitativas.
puede mejorarse, pero que empeora las cosas o que va a sexualizar gente, como dicen, no, es que no hay ningún estudio que lo demuestre. Y si hay alguno, ya ha sido refutado por otro. Entonces, yo creo que ya hay que salir de esa discusión. Paulina, para terminar mi parte y dejarte a ti en el escenario, quería mostrarle algo interesante. No hay una forma de hacer educación sexual única. Por eso también me opongo cuando en las discusiones que yo siempre me gusta dar, ¿no? Cuando se habla de sí, no, o discutamos la ley, qué sé yo, me dicen, ah, es que la ESI hace tal cosa. Yo digo, pero ¿cuál de la ESI? Porque hay hartas, ¿no? Está la ESI, la EIS, la EISA, hay muchos nombres. Pero ¿cuál de esas usted me está refiriendo? En Chile no hay un modelo único. De hecho, hay un modelo más bien de mercado. Hay colegios que pueden comprar programas, hay colegios que compran capacitaciones, y cada programa, cada capacitación tiene una orientación diferente. Ponen foco en prevención, ponen foco en lo moral, en los riesgos, en lo impositivo, en la sociedad de mercado, lo que usted quiera, pero no hay un solo modelo de educación sexual. Así que cuando le digan, es que la educación hizo tal cosa o hace tal cosa, yo le diría, bueno, ¿cuál es? A ver, muéstrame cuál se hizo. Y ahí yo le puedo explicar si sí, si no, tal vez por ahí. ¿Ya? Entonces, se escucha cortado, dice Wanda. ¿Me escuchan ustedes cortadito? ¿No? Ya, Wanda, quizás es la señal que estamos muchos conectados porque ha sido un éxito este seminario. Entonces, por eso puede ser que se esté cortando un poquito. Ya, igual después queda todo esto una grabación, creo que en inteligencia artificial parece. ¿Ya? Ahora, de los modelos hay muchísimos, pero yo les quiero invitar a pensar solo en los más importantes. Hay modelos más bien preventivos, hay modelos de promoción, hay modelos morales que quizás son los que ustedes tuvieron en algún colegio, si es que estaban en alguna religión, que tienen un factor moral, y hay modelos que son los más nuevos, los que hoy día se están llamando comprensivos o biográficos. Y esta es la palabra que yo creo que marca la diferencia con otras formaciones y que me gustaría que se llevaran de hoy. La sexualidad parece que hoy podría ser mirada como un proceso biográfico, no un proceso de etapas, sino biográfico. Y al encauzarla en el proceso biográfico, la sexología nos regala una idea maravillosa en palabras de Amesúa, de Figenia Amesúa. Hablar de sexo no es hablar de los genitales, sino del modo en que un sujeto se reconoce como en su condición sexuada, porque todos somos sexuados, y también sexuante. Esto yo sé que es complicado de entender, pero cualquier sujeto sexuado vivencia la sexualidad desde esa doble condición. Soy sexuado mientras también soy sexuante con otro. ¿Y qué es sexuar? No los voy a espolear porque eso es un poquito más larga la vuelta, pero básicamente tiene que ver con identidades, identidades biográficas que parten de la raíz que es el sexo. ¿Y qué es el sexo? Básicamente una distinción semántica. El sexo no está entre las piernas, está en el lenguaje. Y una vez que uno entiende eso, empieza a entender que esta dimensión llamada sexualidad se parece más bien a la vivencia de nosotros mismos y nosotras mismas que a lo que se hace o no para un fin reproductivo o un placer erótico. Por ahí donde se va tirando el hilo y quizás esto avanza de una manera más interesante. Paulina, no te veo, no sé si estás por ahí. Quizás se Sí, cayó estoy, ella. Ya. no, ahora estoy acá. En Es modo que off, hay ya. muchas personas. ¿Me puedes pasar la última para dejarte a ti porque creo que me queda una sola reflexión? Esto, que es como para engancharle un poquito. Todo lo que yo he dicho, todas estas reflexiones parten de una base quizás diferente a la que ustedes ya tenían. Yo sé que quizás hay gente que ha estudiado sexualidad, ha hecho diplomados, cursos, qué sé yo, y saben los derechos sexuales, saben lo que implica el enfoque de género, por ejemplo. Pero pocos se preguntan o pocos nos preguntamos de dónde vienen estas diferencias tan grandes paradigmáticas. Y yo les quiero regalar una idea muy, muy bonita, que yo también lo trabajo hasta con niños, esta idea, que tiene que ver con los locus del sexo. Vale decir, los paradigmas que a nivel occidental han comandado, sin que nos demos cuenta, recuerden que nosotros estamos insertos en los paradigmas, no nos damos cuenta, eh, la manera de tomar el tema de la sexualidad. Si nosotros nos enfocamos en el locus genitalis, efectivamente el protagonista de esa conversación va a ser los genitales, que es curioso, porque genital tiene como base gen, de generar, no tiene la base sex, ¿sí? Por otro lado, el locus hedónico
que tiene que ver con el placer, ¿no? Ese también aparece en la historia humana, aparece un poco después del locus genitalis. Estos dos no son locus que se contrapongan, sino que más bien se van articulando. Y por último, el locus sexualis, que tiene que ver con una mirada diferente a la sexualidad, que es histórica, que podríamos situar por ahí en el siglo de las luces, donde en Europa ya se empieza a hablar de esta característica sexual, ¿no? ¿Qué sería lo sexual? ¿Qué sería eso que llamamos sexo? Que es muy diferente a a la apropiación más moderna que tiene que ver con genital igual sexo, que son dos conceptos diferentes, insisto, son dos conceptos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que el locus genitalis no va a absorber al locus hedónico, pero el locus hedónico sí arma con el locus genitalis. Y el locus sexualis va a contener al hedónico y al genitalis dentro de, pero no va a ser igual al genitalis ni igual al hedónico. Yo sé que esto es difícil de entender, no pido que lo entiendan, pero sí les doy como un pincelazo de que aquí hay una mina de oro para entender desde dónde miro yo, desde mis actitudes, desde mis ideas, esta necesidad, por ejemplo, de educar en sexualidad o educar en hedonismo o educar en genitales, que también pueden ser propuestas interesantes si ustedes las plantean. Pero tal vez la educación sexual, desde este concepto, debería centrarse más bien en el locus sexualis. Y el locus sexualis se hace una pregunta diferente a los otros locus. Mientras el genitalis se pregunta cómo se genera algo, el hedónico se pregunta cómo se siente el placer de algo, el locus sexualis va a invitar a preguntarnos ¿quién soy yo en relación a ese otro diferente a mí? Esa es la pregunta que la educación sexual podría tomar. Y quizás es una pregunta que nos permite abrir un gran cofre, que tal vez la educación sexual tiene de fondo un valor de convivencia, un valor de ciudadanía, un valor de la diferencia. Y si es así, la educación sexual no es opcional, es un imperativo. Paulina, Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu participación. Y también recordar que tú participaste en el intento de cambio de la ley. Ya estuviste, me acuerdo, ahí en el Congreso. sí. Y Sí, tienen ahí que dando la ver el batalla. video para que sepan cuál es mi posición. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Paulina Gil. Trabajo en educación sexual, escolar. Aquí voy a intentar desde la experiencia, ¿cierto? Hemos trabajado con escuelas en La Serena, en Viña y mi fuerte en Santiago porque de aquí soy, ¿ya? Entonces a ver si es que la experiencia y, bueno, mi experiencia, ¿ya? Nos ayuda un poco también a ir respondiendo a estas preguntas, que son las que cuando voy a una escuela me preguntan mucho, ya, pero ¿qué enseño? ¿O quién? ¿Tú, el profe, el otro profe? Yo no, porque yo no soy profe jefe y empiezan así. También desde el cuándo, ¿ya? No, que un poquito más adelante, porque son muy chiquititos. Y también el cómo, porque yo siempre digo, puedo estar hablando 5, 6, 7 horas de sexualidad porque es un tema que me apasiona, pero, y también lo dijo Daniel, ya, cuando ya sabemos los beneficios, sabemos el por qué, ¿cierto? Sus bases, ya tenemos que avanzar en cómo llevarlo a una realidad, ya, bajar un poco del mundo de las teorías y llevarlo un poco al mundo real, escolar o también diverso. ¿El qué? Y aquí vamos a participar un poquitito, somos muchos, pero ahí Javiera nos va a ayudar con el micrófono quizá a una persona y los demás pueden participar en el chat. ¿Qué nos enseñaron en educación sexual en la escuela? Quizá ahí podrían colocar bien breve en el chat un concepto, dos, tres conceptos, una frase. Y ahí Javiera, no sé si alguien puede levantar la mano y le puedes dar la palabra. Y ahí también, cortito en honor al tiempo, nos pueda decir qué nos enseñaron en la escuela en educación sexual, qué es lo que se acuerdan. Ningún Pueden levantar la problema. mano y para que Javiera les pueda a una persona y los demás en el chat. Ahí Juan Luis levantó la manita. Mira, principalmente lo que yo me acuerdo, salí hace 7 años y lo que yo recuerdo es solamente lo biológico, Lo biológico. nada Ya. más. A ver, en el chat me salen hartas cosas. ITS, van súper rápido. ITS, método anticonceptivo. Estudié en un colegio de monjas. Mira, por ahí. Menstruación, biología, reproducción. Me mostraron un video del aborto. Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí también para que se vayan leyendo
de que parece que tenemos experiencias parecidas en sexualidad, ¿ya? Veamos qué es lo que nos tienen que enseñar en sexualidad o cuál es la propuesta. Como dijo Daniel, hay varios modelos ya de educación sexual. Está el modelo de riesgo, que ahí varios lo nombraron, ¿cierto? Prevenir ITS, prevenir embarazo adolescente. Están los moralistas, cuando alguien dijo ahí, de hecho colocó, estudié en colegio de monjas, y no colocó más, así como ya sabrán que quizás nos habló mucho. Y también está lo impositivo, aunque no lo crean. Yo he escuchado mucho en este mundo de la educación sexual hay que enseñar esto y obligatoriamente, o no, no me importa lo que diga la familia, hay que enseñar esto, no, porque, y así sucesivamente. Em, todos concordamos un poquitito, según lo que he visto en el chat, en que han potenciado lo que es biología, salud reproductiva, lo que es prevención y lo que es anatomía y fisiología, ¿cierto? Pero también, como dijo Daniel, hoy en día estamos enfocados a modelos mucho más holísticos, ¿ya? Yo creo que aquí todos hemos escuchado la educación sexual integral, que lo promueve el ministerio, ¿cierto? Lo promueven también lineamientos internacionales. ¿Y qué nos dice este modelo? Dice, hay que salir solamente de lo biologicista, ya también tiene que ser sin sesgo, y en eso los contenidos son muy diversos. En educación sexual tenemos que hablar de cómo convivimos. Hay que educar cómo conviven los sexos, no es algo que se aprende por sí solo, ya que por sí solo se va a regular. Que también lo dijo Daniel, esto tiene que ver con la educación ciudadana. De hecho, yo soy una gran creyente y mis trabajos han sido en ese enfoque. El rol de la educación sexual es la educación ciudadana. También tenemos que hablar de educación emocional, ya tenemos que identificar emociones, gestionarlas, y así también nos saltamos al otro concepto que es resolución de conflictos. Tenemos que dar herramientas para que las personas evalúen, ¿cierto?, sus situaciones y puedan tomar mejores decisiones. Hoy en día también sabemos que lo digital es una situación, ¿ya? Prohibir lo digital y llevarlo a ese extremo es una guerra de nunca acabar, ¿ya? Es una guerra que vamos a perder. Por lo tanto, es mejor educar este terreno que simplemente prohibirlo. Y también tenemos que hablar de placer, pero este placer no estoy hablando solamente del placer de lo genital, ¿cierto? O del orgasmo, que es lo que muchas veces se habla de que les van a enseñar prácticas sexuales, y ahí se alertan todos, se alertan los profesores, se alertan las familias. Cuando hablamos de placer, hablamos del placer en su integralidad. Hablamos de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, de cómo nos vinculamos, cómo nos gusta que nos traten. Ya, cuando yo puedo comunicar las cosas que me gustan, lo vamos a disfrutar más. Una relación, una experiencia, yo hablo de experiencias sexuales, no de prácticas sexuales, porque ahí, no, como dice Daniel, nos vamos solamente a lo genital. También la experiencia sexual abarca mucho más. Eso sí, también hay que hablarlo, porque también tenemos derecho a expresar y sentir placer. Bueno, esto suena muy bonito, pero es muy amplio, ¿ya? Y también se queda mucho en el romanticismo. Cuando estoy en una escuela me dicen, ya dale, pero yo necesito saber qué le pasa a mi quinto básico o qué hablo en el segundo medio. Y hoy en día un recurso muy importante es el recurso de la UNESCO, sus orientaciones técnicas internacionales en educación sexual, que nos da un currículum, ¿ya? Y este currículum es en espiral. ¿Qué significa? Son 8 dimensiones que propone la UNESCO, en este que lo tengo acá, que yo le llamo mi Biblia, ¿ya? Está en internet, lo pueden descargar, ¿ya? La UNESCO propone 8 dimensiones en educación sexual en un currículum, ¿ya? Relaciones, valores y derechos y cultura, género, violencia y seguridad, habilidades para la salud y el bienestar, cuerpo humano y su desarrollo, sexualidad y conducta sexual y salud sexual y reproductiva. Y yo siempre cuando voy a una escuela y explico esto, les digo, bueno, primero la UNESCO dice que es progresivo a la edad, ¿ya? Y que todas estas temáticas se tocan en todos los niveles. Eso quiere decir que se van a tocar tanto en primero básico como en cuarto medio. Entonces, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva se habla de VIH. Entonces yo les pregunto, ya en séptimo hablamos de VIH, están ciencias de hecho, después en media también, y yo puedo hablar de VIH en primero básico, y ahí la verdad es que yo veo caritas de como, ¿no? ¿Cómo se le va a hablar de VIH? No lo va a entender. Claro, yo no puedo llegar a un primero básico y decir, bueno, hoy día vamos a hablar de virus de inmunodeficiencia adquirida, que se reproduce en los linfocitos, bla, bla, bla. No, ¿cierto? Pero sí voy a hablar de las enfermedades y que muchas veces las personas se enferman, pero también si se cuidan o se toman su medicamento, ¿cierto? O las recomendaciones del médico, mejora o puede vivir bien, ¿ya?
¿Y qué significa en espiral? Que estas dimensiones se retroalimentan unas con otras. Por ejemplo, lo mismo que estamos hablando de enfermedades, lo puedo retroalimentar con relaciones, ¿ya? Por ejemplo, en relaciones, la UNESCO dice, hay que hablar que en las familias muchas veces hay integrantes que se enferman, pero la familia también está para apoyarse. Entonces, eso significa un currículum en espiral. Tiene un currículum muy amplio, pero que de acuerdo a la gradualidad se va retroalimentando los contenidos una dimensión con otra, ¿ya? Eh, Quizás en el curso vamos a hablar un poco más en profundidad, pero este documento está para descargar. Lo que sí, de hecho lo dije, es una Biblia, ya es bastante extenso, y aquí vamos a hablar también de cómo contextualizar. Ahora, ¿quiénes? Ya sabemos que por lo menos tengo, ¿cierto? Lineamientos internacionales, también el ministerio algo nos dice, ¿cierto? Y también vamos a hablar de eso, lo que puedo hacer en educación sexual. Y ahora, ¿quiénes? Porque muchas veces voy a una escuela y yo pienso que voy a estar con toda la comunidad educativa y estoy solamente con los profes jefes. O de repente estoy con solamente los profes de ciencia. Y ahí están como, no, pues que los profes jefes hacen orientación, no, pero es que esto es de ciencia. O que tiene que ser el de convivencia o el psicólogo, y ahí, ¿cierto? Nos vamos tirando la pelota. La verdad es que tenemos que pensar también nosotros quiénes son los primeros que nos hablaron de sexualidad. Y aquí también, ahí si la Javi me puede ayudar con el micrófono, si alguien quiere contar quién fue la primera persona que recuerdan que les habló de sexualidad. Y también ahí en el chat podríamos hablar quiénes ustedes recuerdan, si algún profesor o alguna familia, ¿cierto? Le habló de temas de sexualidad y que ustedes se acuerden, por lo tanto fue un antes y un después en su niñez, adolescencia. Ahí la Javi va a dar el pie. Ahí que alguien levante la manito, la primera persona que la levante, le doy el pase. Camilo González. Ahí te di el permiso. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, Sí, se escucha súper. Ah, perfecto. Hola, eh, hu- hubieron dos situaciones diferentes. Una fue mi mamá, yo era muy chiquito y era biológico, y otra que sí fue más constructiva y abierta. Yo fui a un campamento scout y había un stand de sexualidad, y ahí sí fueron más, desarrollaron más la idea de la sexualidad. Oye, qué interesante esto, lo he preguntado muchas veces y nunca había escuchado que en un campamento de scout, mira, y yo desconozco el mundo de scout, no tenía idea que también hablan estas temáticas, qué interesante saber eso, un espacio bonito, creo yo, ¿ya? Muchas gracias, Camilo, ahí por tu experiencia. Y si vamos viendo acá en el chat, claro, dice solamente en enseñanza media, embarazo, ITS, gestión menstrual, mi mamá, matrona, centro joven, mis padres, mi hermano, la profesora de orientación, que creo que fue lo más significativo. Hizo una cajita con pregunta anónima, una actividad que se repite mucho porque es muy buena. La profe de biología, mi tía, mi profesora, mi mamá, mira, sale harta la mamá también, mi primer pololo, mi mamá. Veo, no sé si ahí Daniela o la Javi ven, pero no he visto papá, doctor, una amiga, mira, una amiga. Es bien interesante hacer ese ejercicio, como quién fue el primero que nos habló de algo relacionado con la educación sexual, ¿ya? Bueno, vamos viendo qué nos dicen, ¿ya? En realidad, nuestros primeros educadores fueron nuestros papás, ¿ya? Aunque, o nuestra familia, o con quien nos criamos, con quien crecimos, ¿cierto? Aunque algunos me digan, no, a mí en mi casa nunca me hablaron de sexualidad, eso es educar en sexualidad. También retomo un poco lo que dijo Daniel. Cuando omitimos la educación sexual, estamos educando a que es algo cochino, que es algo que no se puede preguntar, que es tabú, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre los primeros educadores es nuestra familia o las personas con las cuales crecimos, ¿ya? Para bien, para mal, según las diversas experiencias que aquí mismo estamos leyendo en el chat. Y por otra parte, es la escuela, ¿ya? La escuela también tiene mucho que decir en educación sexual. Pero aquí tenemos que ver cómo conjugamos, porque aquí está el dilema, ¿cierto? No, son solamente los papás que tienen que educar en sexualidad. No, es solamente la escuela porque nosotros no sabemos. No, hay que hacer un 50-50, también he escuchado mucho eso. Y la verdad que también yo me salgo de esos paradigmas. Aquí hay que hacer un trabajo colaborativo. Y la colaboración no es como ya, nos leemos el currículum de la UNESCO y cada uno se va a repartir los temas. No funciona así.
Lo que siempre pedimos con las familias es más que nada lo actitudinal. Yo no le pido a mi apoderado, vaya y le hace estos contenidos y así también va a tener cómo responderle. Sino que cuando te hagan una pregunta en sexualidad, tengas una buena actitud, incluso en el desconocimiento. Por ejemplo, la típica pregunta de cómo se hacen los bebés, que muchas veces nos pillan desprevenidos, ¿cierto? Y muchas veces como, todavía no, o esas cosas no las hablamos acá, o lo vas a aprender en el colegio. Eso sería una actitud negativa, ¿cierto? Entonces, el niño o la niña va a decir, bueno, mi mamá, mi papá, no sé, mi familia no puedo hablar de esto. Pero en cambio decir, por ejemplo, quiero pensar mejor cómo darle una respuesta, ya porque me pidió mucho de improviso, una estrategia es, ¿sabes qué? Es muy buena la pregunta, hablemos hoy día después del almuerzo con una galletita, ¿ya? Eso me da tiempo, es una estrategia para pensar bien qué le voy a responder, pero además me vio con una actitud positiva. Por lo tanto, ya, después lo hablamos. O muchas veces incluso en el desconocimiento, el decir, ¿sabes qué? No sé, pero podemos averiguarlo juntos, también es una actitud positiva. Entonces, eso es lo que eh, pedimos en el trabajo colaborativo con las familias. Y la escuela también no es algo a libre disposición, ¿ya? Tiene que ser un currículum estructurado y también tiene que haber profesionales capacitados. Y aquí también es un gran dilema que muchas veces veo en la escuela, que el quién, ¿cierto? ¿A quién capacitamos? El profe jefe, el psicólogo, la psicóloga, la trabajadora social, y así de repente, y siempre me describo como un recurso humano a utilizar, me van chuteando, ¿ya? La verdad es que son todos, docente, dupla psicosocial, convivencia escolar, orientación, todavía hay colegios que existe la unidad de orientación, piden, ya yo trabajo mucho con el programa de integración escolar, hay muchas situaciones que ocurren con los estudiantes y, ojo, aquí yo no vengo a vender humo, yo no tengo la receta secreta para muchas cosas que van ocurriendo en el día a día. Ya muchas veces me dicen, oye, un niño del proyecto de integración pasa esto, y no es que yo vaya y le diga ya, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas y con eso vamos a solucionar la situación del estudiante que sufre de sexualidad. No, pero sí podemos hacer un trabajo colaborativo. Yo siempre digo, son los profesores, son los profesionales de educación, los expertos en sus estudiantes, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es un trabajo colaborativo y en conjunto vamos a sacar recomendaciones, lineamientos, orientaciones, etcétera, etcétera, con las situaciones que se nos van presentando en la escuela. Pero lo importante aquí es estar capacitado, porque también hemos visto muchas veces que tenemos mucha intención de hacer educación sexual y en eso quizás podemos caer en ciertas transgresiones, en cómo pasar un contenido. Por ejemplo, me ha pasado también, muchas veces invitamos a personas de las profesionales de salud y que, no sé, de repente dan por hecho que en el segundo medio están todos teniendo relaciones sexuales. Y eso también es como, oye, no están así. Entonces, es importante estar capacitados. Y también por eso yo creo que estamos hoy en día en este seminario y, bueno, también dejarlos invitados para quien quieran inscribirse en el curso. Entonces, ya hemos hablado del qué, el quiénes y ahora el cuándo, ¿ya? Que también es un gran dilema cuando voy ¿cierto? A la escuela. ¿Desde cuándo tenemos que aprender de sexualidad? Aquí se lo pueden colocar en el chat, me pueden colocar la edad o me pueden colocar un nivel escolar, etcétera. A ver, vamos a abrir el chat. ¿Desde cuándo tenemos que hablar de educación sexual? Siempre, primero básico, prebásica, desde el nacimiento, 3, 4 años preescolar, jardín, desde los 7, 4, 5. Ya, igual aquí tenemos diferencias, ¿cierto? Hay varias respuestas. Siempre desde la educación inicial, desde pequeños, 7 u 8 años, día 1, siempre desde la primera infancia, prebásica, ya. Pero miren, aquí igual hemos tenido alguna diferencia, porque algunos dicen, ojo, de séptimo o 7, 8 años, creo. Algunos dicen, no, 4 5, otros desde siempre. Bueno, la verdad es que la educación sexual efectivamente es desde siempre y es un proceso continuo, ¿ya? No es que partimos de la educación sexual desde el momento que empezamos a hablar de educación sexual. Me tomo de mis palabras de la diapositiva anterior. Nuestros primeros educadores son las familias, incluso si no hablan, si no nos hablan de educación sexual. Desde cómo los niños ven, cómo nos relacionamos, cómo demostramos los afectos, desde cómo mostramos el respeto, de cómo también tratamos los temas de género, los estereotipos, todo eso los niños y niñas lo van adquiriendo, ¿ya? Por lo tanto, esto es desde siempre. Y dejarlo solo puede llevar a muchos problemas que hoy en día tenemos como sociedad. Violencia, violencia de género, sesgos, etcétera.
También muchas veces me encuentro con que voy a una escuela y, sí, los niños necesitan educación sexual, los adolescentes no saben nada, y también siempre dicen esto de tan hipersexualizado y qué sé yo, y como que si nosotros ya dejamos de aprender de sexualidad, y esto es siempre, porque al cambiar el ciclo vital, estamos cambiando las experiencias, estamos nosotros también cambiando, cuando cambiamos los vínculos, cuando cambiamos pareja, cuando también tenemos transformaciones personales, también vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas formas de aprender la sexualidad. Por lo tanto, esto es continuo. Ahora, la duda muchas veces está en cuándo en la escuela. ¿Ya? ¿Cuándo hay que hablar de educación sexual en la escuela? Y la verdad es que esto es desde que entramos al sistema escolar, lo que debiese ser, ¿ya? Lo que debiese ser. Pero aquí yo siempre me encuentro con situaciones en la escuela, por ejemplo, he visto muchas que son muy pro la educación sexual o que dicen, no, nosotros hacemos educación sexual, viene, no sé, la matrona o el matrón del CESFA a hacer una charla una vez al año. ¿Ya? Y eso de la charla única, que yo sé que viene desde una muy buena intención y que hay que aprovecharla, no digo que no hay que hacerla, pero queda muy corto, ¿ya? Es muy poquito, solamente dejarle algunas instancias o pensar que a mí también muchas veces me ofrecen ir a una escuela y hazme todo en educación sexual en 2 horas, ¿ya? Y es como no puedo, esto es curricular, o sea, es muy amplio. También dejarlo solamente en la biología, ¿ya? Yo sí he visto los planes y programas de ciencia y de biología y han mejorado mucho en la unidad de sexualidad, ¿ya? La de este año, que creo que cambió el año pasado, no me acuerdo, de séptimo está muy buena, está con perspectiva de género, con perspectiva en educación sexual, está muy buena, pero muchas veces lo dejamos solamente ahí, en biología. No, entonces, cuando tenemos que decir al ministerio de nuestro plan de educación sexual, sí, se hacemos en biología. Y dejarlo solamente en esa esfera es muy poco. De hecho, yo soy profesora de biología de pregrado y claro, cuando empecé a trabajar en educación sexual, dije, oye, a mí creen que yo soy la más experta en educación sexual y yo me tengo que capacitar, porque la verdad, a mí en mi pregrado no me hicieron educación sexual. Entonces, también ahí volvemos a toda la capacitación. Y también muchas veces veo en los colegios que tutean esto, ya no, más adelante me piden una charla de menarquia en quinto. Ya, yo llego con mi charla de menarquia y de espermarquia. Y no, pero es que espermarquia, no, ¿por qué no? Si los niños también tienen que saber su proceso. Sí, pero cuando estén más grandes, más adelante. Ya, entonces ahí de repente hay ciertas temáticas, consejos de género, que las tuteamos, esta sí, esta no, hacemos responsable más, no, que las niñas que sepan, o también invisibilizamos procesos que son importantes que los niños sepan antes de vivirlos. Entonces, el problema es que esto es un proceso continuo y lo importante aquí es abrir espacios en la escuela para provocar una sistematicidad. Y lo sistemático, lo bueno que provoca es que el estudiante, el niño, la niña o el adolescente dice, reconoce que en la escuela es un espacio seguro para hablar de sexualidad, hacer preguntas y también develar situaciones en caso que sea necesario. ¿Ya? Por lo tanto, lo ve como un espacio seguro y eso lo da la sistematicidad, reconocer que la escuela es un espacio amigable para hablar de estos temas. ¿Ya? Y también chutear la pelota, la verdad es que no ayuda en nada, entregar herramientas previas es lo que hoy en día la educación sexual integral es lo que estamos promoviendo. Y por último, el cómo. Ya aquí también, siempre cuando hago alguna sensibilización, digo, yo puedo estar 10.000 horas hablando y los profes muchas veces dicen, ya, muy bonito lo que tú estás diciendo, me convenciste, estoy de acuerdo, explícate los objetivos, los beneficios, pero el cómo. Porque yo soy, no sé, profe de matemática y nunca he hecho esto. O el psicólogo dice, yo la verdad es que nunca me he capacitado en esto, por lo tanto también me complica y así empezamos también el cómo lo hago, ¿ya? Aquí yo tengo 4 puntos que la verdad siento que tienen mucho sentido al momento de dar estrategia en cómo hacer educación sexual. Voy a dar una pincelada en cada uno. Primero, la educación sexual es progresiva y pertinente a la edad. Aquí también empezamos a sacar un poco de mitos, ya que se escucha, ¿cierto?, en los medios de comunicación, las personas que están en contra de la educación sexual, no, que les van a enseñar prácticas sexuales, les van a enseñar esto a los niños de quinto, ya. Esto no es lo que yo creo que tienen que saber los niños de educación sexual, es lo que currículum y estándares internacionales dicen que tiene que enseñarse en educación sexual. Y esto es progresivo y pertinente a la edad, toma en cuenta los conocimientos previos, los contextos sociales e identidades. Muy importante esto, porque, claro, yo
soy muy unesquista, pero el UNESCO habla de muchas cosas. Ya habla de, no sé, matrimonio infantil. Y en Chile, por ejemplo, no tenemos esa situación. Tenemos otras situaciones problemáticas, pero quizás esa no, ¿ya? O también el lenguaje. Muchas veces el lenguaje técnico tenemos que también llevarlo a un lenguaje más fácil para entender. Entonces, estas son orientaciones, no son directrices, no es una obligatoriedad. Nosotros, como expertos en nuestros estudiantes y en nuestro colegio, podemos decidir qué es lo pertinente en nuestro contexto. Y lo que me da aquí es una línea base para decir, ya, bueno, todos estos contenidos, estos son necesarios para mi curso, para mi escuela, y así yo también los puedo llevar los puedo filtrar, los puedo modificar el lenguaje, etc. Así que no es que se le vaya a pasar cualquier cosa a cualquier edad. Por eso es curricular. Esto tiene conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Y volvemos a la multidimensionalidad, ¿ya? No podemos dejarlo solamente en lo preventivo o solamente en lo biológico. Esto es mucho más integral de lo que incluso ahí mismo cuando estábamos hablando que había que entregar en educación sexual, es mucho más amplio. Tiene que tener estándares ya internacionales, pero también nuestro país tiene orientaciones técnicas en educación sexual y hace mucho tiempo, ya esto desde 2010, que tenemos orientaciones de cómo hacer un programa de educación sexual, afectividad y género, o cómo, qué contenidos se pueden hacer transversalmente en educación sexual. Quizás nos falta, quizás son muy básicos, pero tenemos. Y hoy en día el currículum de orientación, y ahí también vi algunos comentarios de que se habló que habían tenido experiencia en orientación en educación sexual, es un currículum que nos permite mucho tomar estos lineamientos de la UNESCO y integrarlo en el currículum de orientación. Y también hay muchos contenidos de las diferentes disciplinas, de matemática, filosofía, obviamente ciencia, obviamente también ciudadanía, ya que me permite también gestionar ahí, integrar contenido de educación sexual. Esto es convivencial, vuelvo a repetir, el rol de la educación sexual mejora la convivencia. Ojo, yo tampoco quiero decir que la educación sexual viene a salvarlo todo y a solucionar todo, ya eso no es así, pero sí mejora y colabora ciertas situaciones en la escuela. Pero aquí lo importante es que lo que aprendamos en educación sexual lo pongamos en práctica, ¿ya? En la educación de valores, que también es otra de las temáticas que yo hago, dice, yo no enseño un valor hablándolo, yo no le digo a un niño, tienes que ser empático, y el niño va a aprender a ser empático. Yo tengo que hacer que el niño viva la empatía y así la va a integrar. Lo mismo con la educación sexual, yo les puedo dar todos los contenidos a los estudiantes y listo, ¿ya? No, pues tenemos que llevarlo a la práctica. Yo siempre coloco este ejemplo, no vale la pena que yo esté hablando, ¿cierto?, de educación sexual en una sala, si en la sala de al lado el profesor está haciendo chistes sexistas. Entonces, esto tiene que generar un cambio en la convivencia y todos tenemos que ponerlo en práctica. Mejora nuestras relaciones humanas y también colabora con el auto y el mutuo cuidado. Esta parte me gusta mucho. Vamos con el tiempo bien. Porque muchas veces nos enseñan solamente a cuidarnos y no nos enseñan a cuidar también de los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de la temática de consentimiento, muchas veces lo tomamos como, sí, para yo tener herramientas y poner mis límites y que está súper bien, pero también el consentimiento tenemos que enseñar para que las personas sepan recibirlo, o incluso si alguien te está consintiendo, saber si es válido o no. No, ¿sabes qué? No estás en estado para consentir, por lo tanto, aunque me digas que sí, no es un consentimiento real. Eso nos ayuda a cuidarnos a todos y a todas, ¿ya? Tiene que tener enfoque en diversidad, tiene que tener enfoque de género, y esto también va a generar mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Eso lo hemos visto, yo he sacado generaciones completas que han tenido educación sexual y al momento de tomar decisiones se ve la diferencia. Y por último, tiene que ser sin miedo. Muchas veces los docentes de ciencia, los profesores de biología hemos cometido errores como, por ejemplo, mostrar, yo creo que a ustedes les ha pasado también cuando tuvieron biología, no sé, ITS, y mostramos las imágenes más feas y unos genitales casi cayéndose, porque pensamos que si muestro eso, los jóvenes se van a asustar y no van a tener relaciones sexuales. Y lo único que hacemos con eso es desinformar. ¿Por qué? Porque el estudiante está viendo ahí un genital lleno de heridas, lleno de cosas, y por ejemplo, no sé, si es que alguna vez tiene sífilis, y la sífilis es una herida redonda, limpia, que además después de 2 semanas aproximadamente desaparece, y no porque desaparece la infección, sino que porque ahora la diseminación va por la sangre. Entonces, yo lo que tengo acá no es eso, y además, se salió la herida, me sané, ya no tengo eso. Entonces lo único que hace es desinformar
y el miedo no educa, ¿ya? Por ejemplo, en Chile tenemos muy buen tratamiento de VIH, ¿ya? Es muy bueno el tratamiento, la gente la verdad es que tiene muy buena opiniones frente al tratamiento que hay en Chile, ¿ya? Pero también se sabe que muchas personas, conociendo su estado de VIH, no se someten al tratamiento, y no porque sean malas personas, no porque no quieran cuidarse, no porque, qué sé yo, es porque el miedo paraliza, ¿ya? Muchas veces saber esto y con todos estos estigmas que nos han dicho, el miedo que nos han metido, ¿cierto? Paraliza y no nos moviliza, por ejemplo, a someternos a tratamientos que hoy en día están y son muy buenos en Chile. Por lo tanto, siempre la educación sexual tiene que ser basada en la ciencia, sin sesgo, que eso lo dice políticas públicas, y sin mitos, ¿ya? Bueno, esto ha sido una pincelada con Daniel, lo que hemos hablado de educación sexual. Los invitamos a inscribirse al curso, obviamente. Y nada, es un tema que me apasiona, pero sí creo profundamente que hay que bajar desde las teorías, que son muy bonitas y nos ayudan mucho, pero también tenemos que llevarlo a la práctica, al quehacer, al cómo lo llevamos a mi escuela, que es diferente a la otra escuela. Por lo tanto, y aquí estoy segura que Daniel también opina lo mismo, cuando le ofrezcan, toma, este plan de educación sexual, aplícalo en tu escuela y aquí están todas las actividades y te van a ayudar, así que toma, aquí está, arranquen un poco de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo plan de educación sexual se tiene que contextualizar en la escuela. A mí muchas veces me dicen, no quiero capacitaciones, quiero que me den las actividades. Y así yo llego y las aplico a mi curso. Y la verdad es que esas actividades no valen la pena porque yo no conozco la realidad de tu escuela. Tú eres el experto o la experta que sabe cómo aprenden tus estudiantes, cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, cómo son las actividades que hay que llevarlas a cabo. Por lo tanto, es mejor capacitarnos, tener herramientas y generar nuestros programas de acuerdo al contexto de nuestra época. Eso, me despido, muchas gracias ahí también por la participación. Ahí no sé, Daniel, si quieres decir algo y recordarles que no se vayan porque ahí Javiera va a hacer el concurso sobre el curso la próxima semana. Sí, bueno, y aparte agradecerte, Paulina, me encanta que tú tengas la experiencia docente, ¿ah? Eso es un valor. Yo quería hacer como una especie de resumen en una frase, ¿no? Y hay diferentes modelos y cada quien elegirá los modelos de educación sexual que les parezcan más atingentes y que les den mejores resultados. Sin embargo, hay una manera de pensar la educación sexual que creo que es interesante. La sexualidad, y ahí empieza a tener sentido desde cuándo, ¿no? Si nosotros lo vemos como un acto, tiene una edad donde uno puede hablar. Si nosotros lo vemos como una vivencia, tiene otra edad donde parece interesante hablarla. Pero si la vemos como un valor, la sexualidad es un valor, podríamos considerar que sería bueno cultivarlo. Porque a veces la sexualidad parece un problema y en realidad es la condición humana que quizás nos acerca más a la vulnerabilidad. Si nosotros detectamos que de fondo, más allá de lo que nos han dicho, la sexualidad es un valor que vale la pena cultivar, todo se empieza a aclarar y parece que la educación no es solo deseable, sino que es urgente. Me extraña que todavía no hemos llegado a esa capacidad de análisis, porque quizás desconocemos incluso que a la base de la sexualidad está la condición humana. Pero si ustedes empiezan a pensar o a repensar la educación sexual como una educación para el encuentro con uno mismo y con otros, parece que sí tiene mayor sentido. Yo quiero también aprovechar de decirles que en Chile hay gente que está llevando este tema muy interesante. Hay universidades, hay profesionales. He visto hoy en esta presentación un par de personas que conozco que trabajan muy bien el tema de la sexualidad. Y esto se ha logrado porque hay gente como ustedes que se atrevió a estudiar, se atrevió a abrir esa caja de Pandora y a romper esa cadena que muchas veces nos tenían desde la ignorancia de no saber. Yo no culpo tanto a las generaciones pasadas y trato de entender las posiciones en contra porque finalmente defienden algo que consideran que es bueno. Pero en la conversación, con datos, con base y con una adecuada capacidad de análisis, creo que las cosas funcionan para todos. Nadie que estudie educación sexual de manera formal ocuparía la educación sexual para pervertir o para dañar, porque no le conviene, porque precisamente el objetivo es totalmente distinto. El objetivo de la educación sexual no es imponer una moral a nadie. Al contrario, es permitir que cultiven su bienestar y su propia dimensión sexual humana.
Eso se los quiero dejar como opción y si encuentran un curso que no diga eso o que esté en otra posición, duden, duden si tomar eso. Javiera. Muchas gracias, Daniel, Paulina. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Así que quienes tengan una preguntita pueden levantar la mano y les voy a ir dando el pase para que la hagan. Tenemos tiempo para realizar tres. Así que las primeras tres personitas que levanten la mano. Eliana. Ahí. Hola, ¿me escucha? Sí, Elena. Hola, soy estudiante de psicología y para nosotros en clases todavía es como un tabú, o sea, los profesores no lo abordan de buena manera y cuando lo nombran es como que todos se ponen rojo y cosas así. Igual vamos en cuarto año, entonces me gustaría saber como cuál sería la forma adecuada de abarcarlo, porque son todas ya personas adultas. Sí, yo por mi parte tengo la experiencia de ser docente de la cátedra de sexualidad humana en psicología. Algunos piensan que en psicología no hay sexualidad, pero algunas universidades, no voy a decir el nombre para no pasar el dato, pero algunas universidades sí la tienen. Ah, sí, yo en lo personal, y luego Paulina podrá dar su opinión, creo que siempre con adultos es importante partir por las actitudes más que por el conocimiento, las actitudes que aparecen frente a este tema. Y luego vamos bajando el conocimiento y a desmontar mitos, porque es chocante. ¿Ah? Recuerda que la actitud tiene triple componente, no es solo conocimiento, también tiene los afectos, tiene una disposición, ¿no? Entonces, cuando hubo una historia, yo insisto, la sexualidad se educa biográficamente, cuando hubo una historia biográfica donde hay temas que son prohibidos, complicados, cochinos, lo que fuera, movilizan muchas emociones frente al conocimiento. Y ahí se complica, ¿ya? Entonces, con mucha sutileza, y esto también lo ocupamos con los padres en las charlas, normalmente yo cuando doy charlas y me llevan a colegios católicos, cristianos de repente, yo les digo, yo no vengo a destruir su moral, porque no me interesa, pero sí me interesa que revisemos la actitud porque hay unas actitudes que sirven para el cultivo de la conversación o para el cultivo del conocimiento y otras que no. Y ahí vamos decidiendo. Y recuerda que finalmente lo que mueve la aguja son los valores que uno tiene. Y si el valor es hacer el bien, estudiar, entender, promover una conversación, las actitudes van a ir flexibilizándose. Pero si no, es muy difícil. Y ahí, aunque tú eches mucho conocimiento encima y muchos datos, no va a mover nada. Ya, y eso te lo digo por experiencia personal. En la Comisión de Educación, cuando discutimos la ley, nosotros, algunas personas, llevamos muchos datos y quizás deberíamos haber llevado más relatos de convivencia más que datos, porque los datos no movieron la aguja y finalmente la decisión se tomó por actitud y no por conocimiento. En mi experiencia, yo también hago clases en la universidad y hago clases transversales. O sea, en mi clase están estudiantes de psicología, profesores, incluso de música, muchos matronas, matrones, médicos, de todo. Y también tengo el mismo relato, y que también estaba leyendo en el chat. No tengo educación sexual de repente de obstetricia, que también dentro de la salud sexual, perdón, dentro de la salud son como los profesionales que llevamos los de sexualidad, lo que llevan los de sexualidad, y también dicen, a mí no me han hecho un ramo, por eso estoy aquí. Entonces, yo creo que quizás también debemos empezar a pedirlo. Ya Daniel dijo, la juventud hoy en día está de acuerdo con la educación sexual. Yo creo que también ahí desde la gestión ciudadana, ¿cierto? Porque muchas cosas se consiguen así, ¿ya? Pero también entiendo esto de que no tenemos formación universitaria en educación sexual, por eso después nos capacitamos, hay cursos, diplomados y varias cosas, pero hay algunas carreras que, claro, necesitamos hablar de estos temas porque nos va a tocar en nuestra experiencia laboral posteriormente. Así que eso quizás también lo que puedo decir. No sé si hay otra pregunta, Javi. Sí, ahora le tocaría a Camilo Ponce. Camilo, ¿y puedes activar? Hola, buenas noches. Mi pregunta era más que nada en tema, o sea, como en el contexto de infancias como vulneradas en la esfera de la sexualidad, ver cómo empezamos o cuál sería, bueno, un primer acercamiento tomando en cuenta la vulneración que sufre y también, claro, teniendo en consideración las actitudes que presenta, pero cómo se podrían ser como estos primeros acercamientos para educar sobre sexualidad a,
a este grupo. Camilo, Ahí, entiendo. Sí, Paulina, sí, que quería entender si vulneraciones nos referíamos a abuso, por ejemplo. hubo alguna situación de violencia, yo sí lo Ya. entendí. O no, Camilo? Claro, claro, a abusos de Mm, distintos grados, de distintos tipos. mm. Abuso como un espectro, como dentro de lo que es abuso De sexual. violencia, claro. Bueno, antes incluso de ver cómo acercarse a un niño, primero es que el niño o la niña tenga un espacio seguro para develarlo, que sepa identificar adultos de confianza y además el cómo pedir ayuda. Ya, eso también es importante. Aquí quizás estamos muy cortos para explicar todo eso, pero antes también darle esos espacios, enseñarle a un niño que puede pedir ayuda en el espacio seguro y cómo identificar adultos de confianza. Y posteriormente, y vuelvo a retomar algunas palabras que dije, acá no hay una receta. Ya no hay como, ya no, aquí se trabaja desde el punto uno 2 3 después se pasa al 4 y listo, ¿ya? Por eso vuelvo a remarcar lo colaborativo, ¿ya? Desde cuando ese niño o esa niña, ¿cierto? Devela o sabemos la información o la averiguamos, porque a mí me ha pasado muchas veces en la escuela es porque a veces averiguan, ¿cierto? Se tiran hilos, ¿ok? Y de ahí siempre tiene que ser todo enfocado a la protección del niño o de la niña, o a la no revictimización también. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar colaborativamente. No es como que yo como persona, o como experta en sexualidad, o como psicólogo, o como esto voy y hago un paso a paso. Ahí hay que ver cuál es el mejor cuidado para ese niño y para esa niña, y cómo vamos a estar trabajando con el recurso humano disponible en el bienestar de ese niño o de esa niña. ¿Ya? Entonces, no te podría dar como una receta, pero sí de que se tienen que activar los profesionales clave y las personas de confianza clave para ir viendo cómo llevar ese caso, siempre con el foco de no incluso, que me dé más información, o no, que así si le pregunto esto, no, en siempre el bienestar de ese niño o de esa niña. Ahí yo creo que Daniel también te puede complementar con esa respuesta. Sí, yo tuve la experiencia, bueno, hoy día también me toca trabajar en reparación muchas veces de vulneraciones graves, niños, niñas, adolescentes y también adultos. Yo como una idea te diría que hay que tener cuidado cuando uno conoce que hay ciertas vulneraciones en un aula o en un grupo, eh, de abordar directamente la prevención, ¿ya? Porque a veces ocurre que eso, como dice Paulina, genera nuevamente hablar un poco de lo que debería haberse hecho y que no se hizo, ¿no? Eh, Hay una idea que a mí me gusta mucho recalcar. Primero es que las personas que sobreviven a abuso o violencia no están condenadas a ser tristes o a vivir sin el placer, sin el goce de su sexualidad, ¿ya? Eso hay que desterrarlo porque con un camino bien hecho, con una justicia que repare realmente, las personas pueden salir adelante y pueden tener una vida más allá de ese dolor que es brutal, pero pueden salir con eso y vivir, ¿no? Digo, volver a vivir de este cuerpo. Y ahí las técnicas que yo suelo ocupar más bien son de reapropiación del sentido del cuerpo y la seguridad, ¿ya? Eh, Te lo doy como idea. A veces si tú sabes que hay gente que ha tenido vulneraciones, invasiones en su cuerpo de cualquier índole, tal vez comenzar a trabajar con algunos aspectos corporales muy simples, no muy profundos, ¿ah? Pero talleres que invitan al movimiento, al reconocer su silueta, su forma, su cara, esto hacernos cariño. Y el adulto que haga esta intervención tiene que mostrar una actitud muy diferente a la que tendría el adulto que vulnera. Eso es muy sanador, ¿ya? Normalmente nosotros lo hacemos más bien en contexto terapéutico, pero es muy importante la actitud que tome el adulto que guía esa intervención. Un adulto que guía pero no invade, un adulto que no exige que se hagan las cosas, un adulto que permite que haya exploración de la libertad, por ejemplo, si alguien quiere o no quiere jugar a lo que yo estoy proponiendo, un adulto que valide las emociones y que sepa cerrar la intervención sin abrir heridas que no son necesarias. Si no consideramos que tenemos información, es mejor no aventurarse y mejor capacitarse o mejor pedir una asesoría. Pero si hay alguien que sí tiene expertise, yo le digo que no tenga miedo a hacer ciertas intervenciones. Evidentemente, tener cuidado con ir directamente al tema que usted sabe que puede remover emocionalmente a esas personas. Y no estoy hablando solo de niños, en adultos también nos pasa, ¿ya? Hay momentos
Normalmente estas actividades se pueden hacer cuando uno ya tiene un vínculo, ha generado un espacio seguro, estamos seguros que podemos intervenir de una manera, si no, mejor preocuparnos de generar ese ambiente seguro. Y el ambiente seguro se genera desde la actitud que uno tiene. Y yo les voy a dar un tips. Como adultos nosotros no tenemos que espantarnos de ciertas vivencias, porque eso no le sirve a este niño, a esta joven, a este adulto. ¿Ya? Nosotros tenemos que, también, eso duele, nos conmovemos, pero seguimos de pie y miramos a esa persona y le decimos, es una cosa muy brutal, pero sí, mira, shit happens, ¿no? Eso fue una mierda lo que pasó, eso no debería haber pasado, pero te sigo mirando porque esto no te va a derrumbar. ¿Ah? Vamos a seguir adelante. Y eso, cuando me ve a mí diciéndole, mira, fue horrible, pero vamos a salir, eso le da un mensaje al otro. Es como, entonces puedo seguir. Sí, y vamos a ir juntos. Y ahí alineamos un poquito esta idea de no nos van a romper tan fácil. ¿Sí? Yo creo que por ahí hay una línea que no se puede ocupar en cualquier caso, obvio con esto, hay que tener mucho cuidado, no hay llegar y hacer, pero no hay que quitar la mirada al dolor de la biografía. Y especialmente en un país como Chile, donde la mayoría de las mujeres han sido abusadas, vulneradas en algún momento. ¿Sí? Tenemos que darle cara a ese dolor y hacer lo principal, que haya una sensación de justicia. Si no hay justicia, Y no hay también, cómo ay, avanzar. perdón. Sí, no, Para Paulina, era complementar lo que decía Daniel, dos cosas. Cuando abrimos espacio de educación sexual, también hay mayor pesquisa de casos, lo cual siempre es doloroso, como también dijo Daniel, pero también siempre es positivo. Muchas veces me dicen, oye, Paulina, de que aplicamos el programa nos han salido un montón de casos, y como nunca. Y no, no es que nunca, no es que antes no estaban estos casos, es que antes no había un espacio en donde los niños, las niñas pudiesen develarlo. Por lo tanto, también quiero ser súper honesta que cuando hacemos educación sexual se abren más estos espacios de pesquisa, lo cual siempre es positivo. Y ahí se me fue algo más que iba a decir, pero se me fue. Ya bueno, eso. al curso, Paulina. Y no sé si hay va el curso, exacto. Y no sé, Javi, si hay una última pregunta. Y nos queda tiempo para una última pregunta, que sería de Dominique. Hola, en realidad mi pregunta tiene que ver con recursos audiovisuales, libros, lo que haya en educación con niños. Creo que voy en la misma línea de la pregunta anterior. Uy, ahí tenemos muchos. Mira, de los que yo te podría recomendar, dependiendo claramente el objetivo que tú tienes, bueno, el Ministerio de Educación suele sacar información, que de hecho cada año creo que renuevan plataformas y videos, hay unos videos muy buenos que alguna vez se hicieron también, que ya no están, pero hay otros. Eh, por ejemplo, la plataforma Amace, creo que se llama, Amace, lo voy a dejar por ahí, tiene videos gratuitos para toda Latinoamérica en algunos temas de sexualidad y también de ciberacoso. Es más preventiva, pero tiene cosas interesantes. También hablan de diversidad, por ejemplo. Ahora, yo en lo personal recomiendo un PDF muy bueno que lo voy a tratar de colgar al chat como regalo. Así que mientras voy a buscarlo, Paulina, si tiene alguna idea mientras lo busco en el computador, Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que justo estábamos hablando con la Javi? ¿Era dónde conseguir material? material. Ya. Em, Esa plataforma la ocupo, yo trabajo en colaboración con una matrona, hicimos el programa de educación sexual y trabajamos mucho con esa plataforma. El Ministerio de Educación tiene recursos digitales y yo también los recomiendo. ¿Por qué? Porque eso también nos da un poquito una base cuando hacemos educación sexual y tenemos este problema de la familia, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos vamos a lo que dice el ministerio, ya es un respaldo, como estos son recursos que desde el mismo ministerio, ¿cierto? Están y hay bastante. También yo nombré que hoy en día los libros están súper, los libros del ministerio están con mucha perspectiva de género y también en la unidad de sexualidad está también muy con tips, con datos, con páginas web, también está muy interesante, ¿ya? ¿Y qué más ocupo yo? De ahí me voy mucho a los libros también, ¿ya? Y hoy en día también, para las imágenes y cosas así, también Amazing, ¿ya? También muy buena plataforma. Estoy tratando de compartir ahí en el... Sí, parece que llegó uno. Ahí se Ah, compartió. y voy con otro que mientras cerramos yo voy a buscar otro para pasarles que es muy bueno, muy bueno. Bueno, también el libro de Rodrigo Harper es bien interesante, ¿ah? Uno cuando habla de los libros de los colegas no dice nada como, y no muestra Acá que lo los tenga, tengo. pero yo lo tengo. Yo lo tengo, ¿dónde está? Bueno, no lo encuentro. El cómo educar a niño y a niña, acá Sí, está. sí, lo tengo, Acá ¿ah? está también.
Ya, ese también es bien interesante. También, si quieren trabajar tema de abuso o de prevención de abuso, el libro de Vinca Jackson sobre el cuerpo es muy hermoso, lo pueden descargar, creo. Y y el El de otro, Álvarez también, para niños y niñas y padres, madres, educadores, ya. El de Álvarez, que también yo lo coloqué en la bibliografía, ya. No sé si va a aparecer o en el curso, también ahí se los puedo dar, no hay problema. en De el curso lo preguntas en vamos a ver. sexualidad, sí, también muy, muy, muy interesante. Ahí quizás tendríamos que darle la parrilla con la cual más utilizamos. Sí, no encontré el otro, pero Ah, quizás se y lo puedo dar. también, bueno, es que no podemos hacer promoción, perdón Daniel, no podemos hacer promoción, pero también Puber Pregunta, hay muchos libros chilenos, ya, de autores y editoriales chilenas, que son muy buenas, ya, Puber Pregunta, Los Mini Amigos, pero claro, ahí no sé si podemos hacer publicidad No, de editoriales, ustedes claro, que entienden, son guiño. pagados, por eso, Guiño. que son pagados, Sí, guiño, guiño. claro. Buscaré el otro y se los mandaremos quizás por un correo a quienes se certifiquen hoy. Ya, porque no lo encontré, tengo demasiado. Pero hay muy buenos, cada vez mejores. Ah, y de prevención de abuso también les voy a dejar uno. Busquen en YouTube, Fundación Ceci. Está el show de Ceci, que son 5 canciones de prevención de abuso. Muy buenas. Tuve la oportunidad de crear yo las canciones, así que están buenas. Yo no las canto, sí, pero las escribí. Eso, Javi, te damos el pase y agradecer a todos, muchas, muchas gracias. No, agradecerle a usted, Daniel, Paulina, muchas gracias por la presentación, por la información que nos dieron hoy. También agradecer a todas las personas que estuvieron ahí en el chat participando desde el momento uno. Quizás pedirle un último momento para que dejen a los participantes invitados al curso que van a realizar. Sí, lo hemos invitado ya todo el rato, pero si alguien se anima, esto lo vamos a hablar 9 horas, que es bastante más, y con mucho material, muchísimo, y muchas actividades donde queremos escucharle a ustedes. Vamos a hablar de actitudes, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de epistemología y vamos a hablar de propuestas, ya, ideas. La idea es que después del curso, a ver, quienes ya tienen formación les va a sumar. Quienes no tienen formación les va a encantar para tomar muchas más formaciones. Y quienes tienen un máster como yo, va a ser un excelente lugar para crear nuevas ideas. Así que creo que están súper, hiper invitadas, invitados, invitades. Así que se sumen. Por mi parte, vuelvo a repetir, aquí, y que Daniel también lo dijo, no venimos con una receta, no es que vengamos con imposiciones, no es que seamos los expertos y ustedes no saben nada, no, esto es colaborativo, ¿ya? Esto es reflexivo y, insisto, hay que bajar un poco del mundo de las teorías, ¿ya? Y también llevarlo a cómo lo podemos hacer en nuestros espacios profesionales, educativos, ¿ya? Es muy bonito hablar de sexualidad, de sus beneficios, podríamos estar hablando 10.000 horas, pero también vámonos un poco a eh, qué es lo que va pasando en el día a día en la escuela, ¿ya? Porque muchas veces los libros, los manuales, está todo muy estandarizado, pero muchas veces la experiencia, lo que te pasa del caso a caso, los juegos, las cosas que se salen del juego, el profesor, la profesora que dijo esto, y eso también nos da un poco de poder compartirlo con ustedes, ojalá, y que les pueda servir, ¿ya? Pero insisto, aquí recetas no hay, pero sí hay mirada, hay perspectiva, y experiencia, hay estrategia, algunas que sirven más, algunas que sirven menos, y lo que queremos es tratar de darles la parrilla y que ustedes vayan eligiendo de acuerdo a sus espacios lo que ustedes necesitan, lo que consideran necesario para sus estudiantes, o también que creen nuevas cosas. Yo de hecho siempre digo, yo no soy muy creativa. Ya con las actividades, la verdad es que hay gente que es mucho más creativa que yo. Lo que yo puedo aportar quizá es una parrilla para que ustedes ahí con su creatividad vayan haciendo su actividad y su forma de llevarlo a su escuela o a su espacio. Ya la educación sexual no es solamente escolar, también lo entendemos. ¿Puedo terminar con una frase de Amesúa? Que se me Obvio. acordé ahora. En la sexualidad hay más valores cultivables que trastornos curables. Y esa es la visión que tenemos nosotros. Súper, muchas gracias. Con esto entonces vamos a dar por cerrado al menos la parte expositiva del seminario. Ahora nosotros nos quedamos al sorteo. Así que dame un segundito para parar la grabación. Muchas gracias.